Bueno, hasta aquí todo lo que hemos visto son conceptos básicos. Sabemos por qué nuestra materia se llama MTICS, sabemos lo que son las TICs y hemos visto conceptos de dato, información y una computadora. ¿Cómo está formada una computadora? Vamos a unir todos los conceptos que vimos. Indudablemente, la computadora es uno de los inventos más importantes e indispensables de los últimos tiempos. Al usarla, se simplifican y facilitan las actividades profesionales, laborales, científicas y académicas. Sin embargo, para su correcto funcionamiento, la computadora requiere de ciertos componentes. Conoce de partes y elementos de la computadora. Los elementos que conforman a una computadora son las partes físicas conocidas como hardware y las partes lógicas denominadas software. Cuando hablamos de hardware nos referimos a todo lo que se puede ver y tocar en una computadora, es decir, lo tangible. La unidad central de procesamiento, o CPU por sus siglas en inglés, es un hardware que realiza operaciones lógico-matemáticas. Además, controla a todos los dispositivos físicos de la PC, como el monitor, un teclado, la impresora y el mouse. Por su parte, el software son todos los programas que proporcionan instrucciones para que el hardware pueda funcionar. Se dice que es la parte no tangible de la computadora. Gracias al software es posible realizar tareas específicas en el computador, pues existen infinidad de programas para diferentes actividades. Photoshop, sistema operativo Windows, Excel, entre otros, son solo algunos ejemplos de software. La computadora no podría trabajar y funcionar correctamente sin el hardware y el software, pues ambos se complementan uno a otro. Hemos visto cómo la computadora está conformada por dos partes esenciales, el hardware y el software. No puede existir si estas dos no están en armonía. Las dos tienen que estar. Ahora, ¿cómo se clasifican? Eso lo vimos en las guías. En cuanto al hardware, el hardware se clasifica en dispositivos de entrada, en dispositivos de salida y en dispositivos de almacenamiento. Los primeros me permiten ingresar datos a la computadora. Los de salida, una vez que fueron procesados, permiten que el usuario pueda ver cómo quedó ese resultado. Y los dispositivos de almacenamiento nos permiten mantenerlo guardado, almacenado, para que no se pierdan. Ejemplo de dispositivos de entrada. Acá podemos ver el micrófono que permite introducir la voz a la computadora, la webcam o la camarita que permite que ingrese nuestra imagen a la computadora, el escáner que digitaliza una imagen que estaba en papel o un texto que está en papel. Uno levanta la tapa, coloca la hoja y al escanear esa imagen queda digitalizada en formato de archivo PNG, JPG, guardada en nuestra computadora. Mouse y teclado. Mouse y teclado los tenemos como esenciales. Sería muy difícil manejar y ingresar datos a una computadora si no tuviese el teclado o el mouse para poder señalar, hacer el doble clic. Dispositivos de entrada. Veamos los dispositivos de salida. Impresora, monitor, los parlantes, auriculares, el proyector. El monitor tenemos en todas las computadoras, sea una computadora de escritorio o una notebook. El monitor lo tenemos porque sería nuestra salida por defecto. Muchos de los otros dispositivos no necesariamente están. Igual la computadora va a funcionar. La impresora me permite sacar un dato, una información, algo que se procesó en formato papel. Los auriculares y los parlantes, ambos permiten escuchar sonidos, música, ruidos. Y el proyector permite transmitir la imagen. Dispositivos de salida. Bien, acá podemos ver el disco duro o disco rígido. Todas las computadoras, todas, tienen un disco duro o un disco rígido. ¿En dónde?
En una computadora de escritorio lo tengo en el gabinete. En una computadora, en una netbook, una notebook, una computadora portátil están justo debajo del teclado. Todos tienen un disco rígido porque ahí tenemos un software que es súper importante. Espero que alguno lo esté pensando. El sistema operativo. Están guardados en el disco rígido. Tenemos pendrive. Un pendrive es muy fácil de llevar, pequeño y almacena bastante información. Las tarjetas SD, estas las conocen. El DVD y el CD ya se están perdiendo. Ya ni los usamos porque lo mismo que entraba aquí, yo puedo llevarlo en un pendrive. El disco duro portátil, disco rígido portátil, conocido quizás en casa por el tera. Tengo un tera. El tera en realidad es el tamaño o la capacidad que tiene, la capacidad estándar que tiene un disco rígido. Y nosotros de cariño le decimos tera. En realidad es un disco rígido portátil. Y el disquete. Ustedes pensarán, el disquete ya no se usa así, no se usa. ¿Pero por qué elegí esta imagen que tenía un disquete? Aquí les voy a mostrar dónde podemos ver el disquete hoy. Bien, como ven acá, está la ventana de Word abierta. En Word, en PowerPoint y en muchos programas, aún tenemos al disquete. Este cuadradito que está en la parte superior, muchas veces en la escuela los chicos me dicen el cuadradito azul, es un disquete. Este botón que me indica que el archivo puede ser guardado, está representado por un disquete. El disquete aún permanece entre nosotros como una imagen que representa un botón que me permite guardar dentro de muchos programas. Bien, terminada con la clasificación del hardware, ahora vamos a pasar a ver lo siguiente. El funcionamiento general de la computadora. Tenemos una entrada, y para eso todos los dispositivos que acabamos de ver como dispositivos de entrada son los que permiten ingresar datos o información para que puedan ser procesados. Una vez que fueron procesados, voy a tener que mostrar al usuario qué es lo que se hizo con ese dato, cómo se transformó el dato o la información que ingresó. Se van a transformar en otra información, en otro tipo de dato. Aquí estamos. Esta salida es la que nos van a mostrar los dispositivos de salida que acabamos de ver. La unidad central se suele manejar y a veces en algunos textos figuran como memoria auxiliar. Guardando en la memoria auxiliar son los dispositivos de almacenamiento, guardando o trayendo elementos para poder procesarlos. Si yo necesito un programa, el programa probablemente esté guardado dentro del disco rígido y debo traerlo para que el procesador pueda trabajar con ese dato. Por ejemplo, piensen se me ocurre ahora, estoy retocando, estoy photoshopeando, estoy retocando una foto. La foto es un archivo, un dato de entrada. El archivo lo puedo tener en la memoria, el dato de entrada con el mouse voy haciendo clic en los botones para elegir opciones de lo que quiero hacer. Necesito el archivo, la foto, y necesito el programa para poder editarlo. Quizás a la foto la escaneé, entonces tuve que usar un escáner, dispositivo de entrada. Una vez listo, y de hecho en el momento que estoy trabajando, ¿a dónde voy viendo todo lo que estoy haciendo? A través de un dispositivo de salida, el monitor.
voy viendo qué características estoy cambiando en mi imagen. Y seguramente, luego de que terminé de trabajar, después de ponerle tanto empeño a mi trabajo, lo voy a querer guardar. La memoria auxiliar o los dispositivos de almacenamiento. Espero que se haya entendido el ejemplito. Veamos con qué seguimos. Trabajamos con el hardware, ahora vemos la clasificación del software. El software es la parte intangible, la parte que no podemos tocar, pero sabemos que están. Tenemos el hardware, todo lo que podemos tocar. ¿Cómo le decimos al hardware que queremos algo? A través del sistema operativo. El sistema operativo es lo más importante, porque es quien nos permite comunicarnos con cada parte del hardware. Por ejemplo, cuando en el ejemplo anterior les decía el escáner. Al escáner, ¿cómo accedo al escáner? Seguramente en mi máquina tuve que hacer un par de clics. Esos clics activaron el sistema operativo para que vaya a buscar dentro del hardware el escáner. Las aplicaciones. Si usé Photoshop, es una aplicación. Trabaja siempre y cuando esté el sistema operativo. Word, por ejemplo. Recién mostraba Word. Abro Word, es una aplicación. Usuario necesita hacer un documento, abre Word, escribió todo el documento y en el momento en que presionó el cuadradito ese que tiene la imagen del disquete, que me indica que quiero guardar, la aplicación, acá en color verde, Word, le pasa el mando al sistema operativo para que el sistema operativo vea dónde podemos guardarlo. Entonces vieron que nosotros ponemos guardar y automáticamente se nos abre un cuadro de diálogo que nos pregunta qué nombre le queremos poner a nuestro archivo y sobre todo dónde lo vamos a querer guardar. Y si buscamos nos va a detectar si tenemos un pendrive colocado en nuestra máquina, si tenemos el disco rígido que nos va a aparecer como disco local C o datos C, datos D. En ese momento el sistema operativo se está comunicando con el hardware para ver cuáles son los dispositivos de almacenamiento disponibles para poder guardar. ¿Ven por qué es tan importante? Muy bien, hasta aquí vimos lo que es hardware y software.